Hoy le vamos a explicar un circuito con resistencias en serie, cómo encontrar la intensidad, el voltaje y la potencia para todos los puntos. El circuito en serie se define como el circuito con resistencia en serie que la intensidad es la misma en todos los puntos del circuito. Para este caso vamos a sacar la resistencia equivalente para todas estas resistencias. Entonces la resistencia equivalente será igual a la suma de la resistencia. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces la resistencia equivalente o total también va a ser resistencia 1, 5 ohmios. Más resistencia 2, 7 ohmios. Más resistencia 3, 8 ohmios. Entonces nos da un total de 5 y 7, 12 y 8, 20 ohmios. Tenemos la resistencia equivalente para este circuito. Luego redibujamos el circuito. Este circuito va a quedar así. Ohmios y una entrada de 40 voltios. Luego conseguimos la intensidad para ese circuito. La intensidad de este circuito va a ser igual a voltaje total entre resistencia equivalente a la que encontramos ahorita. Sería igual a, sustituimos los valores de voltaje total en el voltaje de entrada, 40 voltios, entre resistencia equivalente, que es la que acabamos de encontrar, 20 ohmios. Esto nos da un 40 entre 20 sería 2 amperios. Tenemos la intensidad para este circuito y como la intensidad es la misma en todos los puntos del circuito, la colocamos aquí. 2 amperios, 2 amperios y 2 amperios. Luego vamos a buscar la caída de tensión, que sería el voltaje para todos los puntos del circuito. Para ese caso vamos a la fórmula que es la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por intensidad. Entonces necesitamos el voltaje para todos los puntos del circuito. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces voltaje 1 va a ser igual a resistencia 1 por la intensidad. Sustituimos los valores de resistencia 1, 5 ohmios, por la intensidad, que es la misma en todos los puntos del circuito, 2 amperios. Entonces igual a 10 voltios. Tenemos el voltaje 1. Ahora vamos con el voltaje 2. Sería resistencia 2 por intensidad. Resistencia 2, 7 ohmios por 2 amperios. Recuerde que es la misma, sería 14 voltios para voltaje 2. Ahora vamos con voltaje 3. Sería resistencia 3 por la intensidad, que es la misma en todos los puntos del circuito, sería resistencia 3, 8 ohmios por 2 amperios, sería igual a 16 voltios. La suma de estos voltajes tiene que coincidir con el voltaje de entrada. Vamos a sacar la cuenta aquí. 14 más 16 serían 30 más 10, 40 voltios, coincide. Ahora vamos a buscar la potencia 1 para este circuito. Vamos a ir a esta fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia es igual a voltaje por intensidad. En este caso vamos a buscar potencia 1. Potencia 1 sería voltaje 1 por la intensidad. Recuerde que es la misma en todos los puntos del circuito. Para potencia 1, voltaje 1 sería 10 voltios por 2 amperios. Sería igual a 20 watts, que es como se mide la potencia. Potencia 2 sería igual a voltaje 2 por la intensidad. Entonces sustituimos los valores. Voltaje 2 sería 14 voltios por 2 amperios. Eso me daría 28 watts. Para potencia 3 sería voltaje 3 por la intensidad. Sustituimos los valores de voltaje 3, 16 voltios por 2 amperios. Esto es igual a 32 watts. Podemos al final conseguir la potencia total sumando las potencias parciales.
Vamos a hacer esta simple suma. Sería 8 y 2, 10. Llevo una, 2 y 2, 4. Y 3, 7. Y una que llevo, 8, 80. La potencia total de este circuito sería 80 watts. Y con esto resolvimos ya un circuito eléctrico con resistencia en serie. Conseguimos los voltajes y las potencias para cada punto. Eso es todo por hoy.